Just Después tenemos la A con la I y tenemos dos ejemplos que son los dos más comunes, que son set, que es el pasado de say, que es decir, set, y again. Después tenemos la A con la Y, que es says, y la I con la E, que es friend. Creo que el único ejemplo que hay de la I con la E es friend nada más, no es friend, sino friend. Este sonido no existe en español, pero es lo más similar que hay a pronunciar una E como en español, que es E. Y después tenemos este que se llama diagram, que ahí lo pueden ver, es como una A pegada con una E. Y el sonido que hace es como E. Es como una pronunciación entre la A y la E en español, pero como con pereza se podría decir. Son como muy suaves ambos sonidos. E. Y solamente tenemos tres patrones que son la A, que es that, bank, jacket, can, example, plastic, glasses, happen, sat, fat, grab, family, travel, axe, ham, exactly, and black. Casi siempre que haya una A, se va a pronunciar como el diagram, que es A. Después tenemos la A con la U, que solamente tenemos dos ejemplos, que son laugh, y aunt. Este de aunt suena más como una U, pero es más como una excepción, se podría decir. Va a depender de cómo la persona lo vaya a pronunciar, porque eso tiene el inglés. Hay muchas palabras que depende de cómo las pronuncie la persona, obviamente, que está hablando y de la región de la que sea, porque no todos lo pronuncian igual. Y por último tenemos la A con la I, que es flat. Y esos son los ejemplos y los sonidos de hoy. Entonces tenemos diagram, que es A. Y epsilon, que es A. Ambos son como con pereza, como si no quisiéramos pronunciarlos en realidad, pero al mismo tiempo son como algo fuertes. Entonces, y A, A. ¿Alguna duda con los sonidos? No, entonces vamos a continuar viendo el verbo to be. Que habíamos dicho que los pronombres eran I, you, she, he, it, we, and they. ¿Qué utilizamos con am, are, is, are, and are? Entonces decimos I am, you are, she is, he is, it is, we are, and they are. En inglés ellos utilizan mucho las contracciones de muchas palabras y con el verbo to be es el más común. Entonces sería am, your, she's, his, its, were, and their.
Y también tenemos la forma negativa que es I am not, you are not, she is not, he is not, it is not, we are not, they are not. Y estos también utilizan las contracciones que son I'm not, you're not, she's not, he's not, it's not, we're not, and they're not. Aquí hay algunos ejemplos y cómo se utiliza. Que primero va el pronombre, que sería el I, you, she, he, cualquiera de esos. Luego añadimos el verbo to be, que sería am, are, is. Y después agregamos lo que sería el verbo o el noun a la oración. Entonces nos quedaría I am a student. You are a teacher. She is driving. He is a lawyer. It is a cat. We are studying and they are singing. Después también tenemos la parte negativa del verbo to be, que sería I am not a student. You are not a teacher. She is not driving. He's not a lawyer. It is not a cat. We are not studying and they are not singing. En estos también se puede poner la contracción, que por lo general cuando se escribe de forma informal, por ejemplo, un mensaje de texto con un familiar, un amigo, algún conocido, es más común poner la contracción. Entonces ya, am, your, she's, ya para libros de texto, literatura y ese tipo de cosas, y es más común ver todo escrito normal. I am, you are, she's, he's, y así. También tenemos las preguntas con el verbo to be, que lo que hacemos es poner primero el verbo to be, después el pronoun, el pronombre, y luego el verbo o el noun, que es el sustantivo. Entonces, para esto ponemos, Are you a student? Is she driving? Is he a lawyer? Is it a cat? Are we studying? Are they singing? Estas son preguntas sencillas, más de tipo yes, no questions, que son las que se responden solamente con sí o con no. Entonces, are you a student? Yes, I'm a student. Is she driving? No, she's not driving. O, is he a lawyer? Yes, he's a lawyer. Y así, sucesivamente. ¿Alguna pregunta con el verbo to be? Nicole, Teacher, yo no entendí mucho de verbo to be a la hora de hacer preguntas así, de preguntas. No sé si podrías explicar un poquito más, perdón. sí, claro. Lo que pasa es que, digamos, en la forma normal, se pone primero el pronombre, que es el I, you, she, he y los otros, se ponen primero y luego viene el verbo to be, que es el am, are, is, y después obviamente el resto de la oración, ¿verdad? Lo que pasa con las preguntas en inglés es que se le da vuelta. Primero se pone el verbo to be y después el pronombre. Entonces preguntamos, ¿Are you a student? Pues si lo decimos normal sería you are an student, que estaríamos diciendo tú eres un estudiante. Digamos, no estamos preguntando ni nada. En español podemos decir tú eres un estudiante y si le damos como la acentuación a la frase podemos hacerla que suene más como una pregunta, ¿no?
Pero en inglés, para hacer la pregunta, hay que darle vuelta al pronombre y al verbo to be. Entonces, por eso decimos, ¿Are you an student? Porque si lo decimos al revés, solo estaríamos aclarando de que sí es un estudiante. En cambio, con las preguntas lo ponemos al revés. Ok, muchas gracias. Con gusto. Así está bien, si no te lo vuelvo a explicar. Teacher, una pregunta. ¿Cómo se sabe cuando una oración tiene que incluir la A, como aquí, he's he a lawyer? ¿Cómo se sabe que tiene que incluir una A? A significa un, Un. un o una. En Ok. inglés, no, en este tipo de palabras se puede decir no tienen género como tal, entonces no importa si se está preguntando sobre una mujer o un hombre. Pero a la hora de traducirlo al español pasaría a ser un o una. Entonces, Y, ¿es él un, un abogado? ¿O ah, es eso un gato? ok. Y aquí en la primera, are you an student? ¿Qué significa la AN? Ajá, es lo mismo que A, solo que agregamos una N cuando en la palabra que sigue tenemos una letra que es como una vocal, se podría decir, o sea, que suena como una vocal. Entonces, por ejemplo, es student, es student. Entonces, por el sonido que hace, agregamos una N. Si acá tuviésemos una vocal, por ejemplo, digamos apple and apple, que tenemos una vocal que sería la A, Ujú. entonces se agrega la N. Si no, entonces podemos poner la A. Y de students, ¿por qué se pone la AN? ¿No tiene vocal al principio? Ajá, no tiene vocal, pero la S como si, digamos, suena como una vocal. Ah, A la hora de pronunciarla, obviamente no decimos S, sino que no. es student. Entonces, si lo escuchas, tiene cierto parecido con una vocal. Ah, Entonces, se le agrega, siempre que haya una S, se le agrega la N a la A. Igual, significa lo mismo que A, un o una. ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Ahora tengo una pequeña práctica. A ver si me ayudan a resolver. Entonces decimos she, Nicole. She's cooking. Yes, that's correct. Ahora la siguiente, he. Elizabeth, go ahead. He is driving. Yes. Nada más que es driving, driving. Cuando tenemos, aquí sigue una I y adelante tenemos otra I, entonces esta se pronuncia como se pronunciaría en el abecedario, I, driving, driving. But that's correct. Thank you. That next one, they. They are working. Yes, that's correct. And the next one. Any volunteer? ¿Algún voluntario?
Yes, Fernanda, go ahead. I'm a singer. Yes, that's correct. And the next one, we. Any volunteer? Yes, Sandy, go ahead. We are a group. Yes, that's correct. It's group, group with U, group. We are a group. And the last one, you. Any volunteer? Yes, Fernanda, go ahead. You're calling. Yes, that's correct. Y ahora, si queremos pasarla a pregunta, ¿cómo lo haríamos? Yes, Sandy, go ahead. Is she cooking? Yes, that's correct. Is she cooking? Ay. Y si quisiéramos preguntar, si decimos he is driving, entonces, ¿cómo quedaría en pregunta? Yes, Nicole. Is he driving? Yes, that's correct. Is he driving? And the next one, with they? Yes, Fernanda, go ahead. Are they working? Yes. Are they working? And the next one? Yes, Sandy, go ahead. Am I a singer? Yes, that's correct. Am I a singer? And the next one? Any volunteer? Yes, Sandy, go ahead. Are we a group? Yes. Are we a group? Are we a group? And the last one? Yes, Fernanda. Are you calling? Are you calling? That's correct. Are you calling? Oh. Are you calling? Listo. Entonces, así quedaría si lo pasáramos, si pasáramos estas mismas oraciones a pregunta. Y olvidé decirles, este I siempre se pone en mayúscula. Siempre que lo ponemos para referirnos a yo como el pronombre, siempre se pone en mayúscula. No importa si está como acá, después del am, siempre se pone en mayúscula. Thank you guys. Now vamos a ver los verbos. En inglés tenemos dos tipos de verbos, que son los regulares y los irregulares. Hoy vamos a ver los regulares, que son los más fáciles. Entonces tenemos, por ejemplo, answer, que es responder. Esta sería la forma base, que sería, bueno, como dice ahí, responder, es la forma base del verbo.
Si lo ponemos en pasado, lo único que tenemos que hacer es poner el verbo, answer, y agregarle una ed al final. Entonces nos quedaría you answered, por ejemplo, answered. Tienen que pronunciar la D al final. Answered, answered. Esta W acá es mudo. No se pronuncia. Answered, answered. The next one is arrive, arrive. Recuerden que habíamos visto la V, tienen que hacerla vibrar. Arrive, arrive. Es llegar, llegar. Y si lo ponemos en pasado es arrived, arrived. Después tenemos ask, ask, que es preguntar. Y en pasado asked, asked. Después bake, bake, que es hornear. En pasado es baked, baked. A esta solo le agregamos una D al final porque ya tiene la E. Igual que en arrive, entonces solo le agregamos la D y ya la pasamos a pasado. Después tenemos boil, boil, que es hervir, hervir. En pasado, boiled, boiled. Después call, call. Esta A de acá es más común pronunciarla como una O. También depende de la persona y también del área de la que sea la persona. No siempre se pronuncia como una O. Por ejemplo, es más común escucharla como O en el Reino Unido que en Estados Unidos. Entonces, call, call, que es llamar. Y en pasado, cold, 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 cold. Después tenemos limpiar, que sería clean, clean. Y en pasado, cleaned, cleaned. Después llorar, que es cry, cry, que esta es como una excepción, porque hay que tener cuidado cuando tenemos una Y a la hora de poner la palabra, el verbo, perdón, en pasado, cambiamos la Y por una I normal y el ed. Entonces nos quedaría cried, 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 cried. Después tenemos bailar, que sería dance, dance. Y danced, danced, que sería el pasado. Después tenemos soñar, que es dream, dream. Y en pasado, dreamed, dreamed. Entonces les doy un momentito por si quieren copiarlo o tomarle foto o algo y me avisan para continuar. Igual ahorita lo envío al grupo si gustan también para que lo tengan ahí. Para continuar con los verbos regulares tenemos disfrutar, que es enjoy, enjoy. Y este enjoy también es como una excepción porque como en cry dijimos que tenemos que cambiar la Y por una I normal, pero en enjoy no pasa eso. No sé muy bien por qué, pero no pasa eso. Que sería enjoyed, enjoyed. Después tenemos fin o terminar, que sería end, end.
Y en pasado sería ended, ended. Después tenemos ganar o obtener, que sería earn, earn. Y en pasado sería earned, earned. Besar, que sería kiss, kiss. Y en pasado kissed, kissed. Esta S de acá se pronuncia como una Z, que era Z, Z, como una abejita, Z. Es kiss, kiss y kiss, kiss. Después tenemos nudo o ennudar se podría decir que sea not, not y noted. Esta pueden pronunciarla como noted, noted o noted, noted. La K del inicio no se pronuncia, es muda. Entonces, not y noted o noted. Después patear, que es kick, kick y kicked, kicked. Reír, que es laugh, laugh y laughed, laughed en pasado. Después tenemos aprender, que es learn, learn y learned, learned. Y gustar, que es like, y en pasado liked, liked. Amar, que es love, love y loved, loved. ¿Alguna duda con los verbos? Esos son algunos de los más frecuentes, los más comunes. Ya después podemos ver más. Igual tenemos que ver los verbos, perdón, irregulares. Yes, Nicole. Teacher, perdone, ¿y por qué en reír cuando es en verbo pasado la usted, dijo usted? ¿Por qué no se pronuncia la E? La E no se pronuncia, es como muda. O sea, se le agrega igual a la palabra, pero es muda. Ok, ¿y su pronunciación cómo se diría? En normal es laugh, laugh. Esta GH se vuelve más como una V o una F. Laugh. Y en pasado, laughed, laughed, laughed. Ok, la G se pronuncia como una B, así, no es más como una F. Sí, pueden ser ambas. Por el tipo de sonido que tiene, o sea, para ponerlo más fácil, ¿verdad? Puedes pronunciarse como quiera las dos. Lo más común es decir que es como una F. Laughed, Ah, que es el sonido que tenemos en el español, digamos, americano. ajá, Es laughed, laughed, como soplada, laughed. no, En gracias. cambio, para que no se confunda a la hora de hablar con loved, entonces ahora vimos el diagram, que era loved, loved. Y love, que sí es con O, loved, loved. Y esta sí es obviamente con V, ¿verdad? Porque Ajá. se las pronuncian muy rápido, dependiendo, ¿verdad? Pueden sonar muy, muy similares. Por eso hay que tener cuidado a la hora de pronunciar. Entonces, si quieres para más Eh, fácil, esta la puedes poner con una F. y y love en pasado, ¿cómo sería la pronunciación? Loved, loved, Love, loved. ok. La B es Recuerden igual, que la B. V como que vibra. Loved, loved. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya nos quedan 3 minutos y se nos acaba la reunión. Si no tiene más preguntas, nos vemos mañana entonces y repasamos los verbos y vemos cómo hacer oraciones ya con los verbos y el verbo to be. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Que tengan buena noche. Bye. Bye. Gracias igualmente.